Ah, hubo algo que no pensé, el audio. Yo creo que sale de aquí el audio. La corneta, ¿será que? Aquí hay una corneta. Voy a ver si se ve por. ¿Dónde? No, no, pero que sale de esta corneta. De este, y llega acá. No, está cerrada. O sea, de- está encendido. Vamos a ver si lo. No pensé en eso. Pues sí lo vamos a ver. Que no sé si se ha conectado y no lo estamos viendo. Entonces sí le escucharemos a él. Sí, llegaron los que estaban afuera, Nora y Noah. ¿Llegaron? Sí. ¿Quién más faltaba que estaba afuera? ¿Ingresaron todos? No, no. No, por eso estamos acá, para proyectarla ahí. Si no, se quedan en su casa. Desde su casa. Ujú. Y te quedan 4 minutos.
Yo cuando ella esté exponiendo voy a voltear el ordenador para que ella los vea a ustedes, sepa con quién está hablando, porque me va a ver a mí nada más. Entonces lo voy a colocar para allá y yo también me sentaré de aquel lado. Sí, porque si no ya solamente los va a ver a ustedes, o sea, a mí, algo así. Ah, bueno, tengo que quitarle lo del fondo, pero sí que les vea. Déjame quitarle eso. Así, y así ustedes la ven ahí. Bueno. Pero un ratito nada más o cuando vayan a hacer preguntas al final, porque de resto, a veces cuando colocas el video se le ralentiza el internet. Igual como eso lo van a grabar y los van a ver los de la tarde, no les interesa verlos a ustedes, ¿no? Sino básicamente a ella. Pongo que la saluden, que la conozcan, que ella los vea y después le apago la cámara. Yo creo que termino antes. Me dijo una hora. Empezó 2:30, 1:30 y luego salimos poco a poco. Ok, como parte del curso de higiene bucodental que ustedes están llevando, en el tema de estudio de la cavidad oral, vamos a seguir viendo todos los temas relacionados a la etiopatogenia y evolución de la caries, que es el contenido que ustedes tienen asignado en el programa, y el reconocimiento y clasificación de las lesiones cariosas. Tenemos entonces que en la etiopatogenia vamos a ver un poco de lo que es la definición como tal de una caries, la patología, los factores etiológicos de formación implicados en la formación de caries dental, los riesgos cariogénicos que pueden tener un paciente, la evolución de la caries, las etapas del diagnóstico, la clasificación de caries en esmalte, caries en dentina, métodos de diagnóstico, ya hay métodos nuevos, innovadores que la doctora Magli nos va a actualizar en esto, y la clasificación de la caries dental, súper importante, que eso va a ser parte de las actividades prácticas que vamos a hacer, que ustedes sepan clasificar las lesiones cariosas. Tenemos entonces como invitada para esta presentación a la doctora Magli Montero, Magliner Montero, que es compañera mía de grado, nos graduamos juntas en la Universidad del Zulia, en Venezuela, hace más de 20 años. Luego ella migró a Caracas, a la capital, donde está la Universidad Central de Venezuela, que es una de las universidades más importantes, si no la más importante en Venezuela, y ahí empezó a desarrollarse como docente y también en la parte de investigación. Ya es líder de opinión en esa materia de cariología. Dicta varios cursos, tanto online como presencial, dentro y fuera de la universidad. Por eso tuve el atrevimiento de pedirle nos apoyara en esta clase para que nos actualizara en los conocimientos que ella tiene sobre esto. Aparte de conocer la materia, la conoce también porque hace investigación de eso. La doctora Magliner es miembro y participa en el Instituto de Investigaciones de Odontología, donde han desarrollado varias investigaciones con el tema de cariología y por eso nos trae una información mucho más actualizada que la que nosotros tenemos.
Actualmente también es profesora de metodología de la investigación en el máster de ortodoncia y ortopedia dentofacial. Estaba conectada creo que con ellos antes de empezar con nosotros. Y actualmente también es docente y investigadora del Instituto de Investigaciones Odontológicas Raúl Vicentelli de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Ella ha dictado clases de cariología a pregrado, a posgrado, a cursos de higiene bucodental, así que tiene el conocimiento y la preparación para hoy explicarnos mucho más de esto. Así que muchas gracias, Macliner, por aceptar la invitación y te cedo entonces el control de la presentación para que nos puedas compartir. Yo creo que ahí se debería ver lo que ella proyecta. No, acá. Aquí. Y yo me cierro. ¿Tienes tu micrófono silenciado? No te hemos escuchado nada. Ajá. Ahora Bueno, sí. nada, les decía que muchas gracias por la invitación. Estoy cerrando estos controles para que no les entorpezca la visibilidad. Y bueno, nada, agradecerte a ti por la invitación y bueno, manifestar mi sentir respecto a todo lo que vayan a escuchar el día de hoy. Hagan búsquedas, acostúmbrense a utilizar este aparatito en su beneficio. Es decir, todo lo que escuchen siempre profundicen un poquito más allá, vean el alcance, debatan, analicen con mente crítica, porque solo así es cuando logramos un conocimiento efectivo, ¿ok? Y duradero. Entonces, bueno, todo lo que les habló la doctora Mónica respecto al contenido que vamos a manejar el día de hoy, yo lo tengo estructurado de manera tal que pedagógicamente ustedes puedan ver una acción secuencial en los eventos que ocurren para que se instale la enfermedad de caries dental y luego se manifieste la lesión, que es la manifestación clínica de esa enfermedad. Una de las principales acciones que tenemos los cariólogos en la actualidad es evitar que se llame caries dental a todo. Caries dental se llama a una enfermedad crónica de etiología multifactorial que afecta a la mayoría de la población mundial. Actualmente sabemos que el 83% de los niños de dentición primaria tiene enfermedad de caries dental. También sabemos que no hace distinción de género, estrato socioeconómico, edad del paciente, no hace distinción de nada. La enfermedad se puede instalar siempre y cuando estén dadas las condiciones para que se instale. Y la lesión de caries puede aparecer o puede cursar mínimamente generando cambios ultraestructurales que el ojo humano no puede percibir. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que tienen que tomar como un papel, arrugarlo y tirarlo al bote de basura es que lo que estamos viendo no es la carie. Lo que estamos viendo en la boca es el producto, la consecuencia, el signo o el síntoma de una enfermedad que afecta al individuo. ¿Ok? Por supuesto, caries dental también se lo topan en la literatura como proceso. Y ya vamos a ver que la formación de la lesión es un proceso donde hay estados menos severos y más severos. Entonces, ¿qué es una lesión de caries? La lesión de caries es lo que vemos, lo que percibimos. Y hay diferentes estados de progresión o severidad. Hay unas más grandes, cavitadas, ya se perdió tejido dental importante que hay que sustituir con un material de restauración para que ese diente siga llevando a cabo su función. Pero esto que vemos aquí en el círculo rojo también es una lesión de caries. Ambas nos dicen que el paciente está enfermo, pero no quiere decir que al tratar esa lesión ya yo curé al paciente. Error, porque las causas que lo enfermaron, que llevaron a instalarse esta lesión, sigue estando presente en la boca del paciente. Entonces, si yo no atiendo las causas,
Tratar la lesión es un tratamiento sintomático. Es como cuando nos enfermamos, un virus entró por vías respiratorias, nosotros nos produce malestar, dolor corporal, dolor de cabeza, rinitis, mucosidad. ¿Qué tomamos para eso? Bueno, nos los vende como antigripal. Resulta que antigripal no es un tratamiento sintomático que me va a aliviar el dolor de cabeza, que me va a quitar la congestión nasal y que me vaya a hacer sentir mejor mientras mi cuerpo incentiva o promueve una respuesta inmune que es adaptativa, es decir, mis linfocitos T tienen que reconocer el virus, se tiene que generar anticuerpos que combaten el virus. ¿Cuánto tiempo tarda en generarse esa respuesta? De 5 a 7 días. Y cuando ya nos sentimos mejor es porque ya nuestro cuerpo tomó el control y eliminó el agente que me estaba enfermando. Mientras tanto, yo tomo muchas cosas para malestar, para sentirme mejor. Bueno, lo mismo pasa en la boca. Si el odontólogo toma, por ejemplo, este diente, lo talla y le coloca un material de restauración y dice, ya, te curé, eso es falso. Solo estoy colocando un tratamiento sintomático para lo que produjo la enfermedad, para la consecuencia de la enfermedad. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que reconocer que los primeros eventos que promueven la instalación de la lesión en el diente ocurren a un nivel microscópico, ultraestructural y que el ojo humano no lo puede ver. Para comprender esto, nosotros tenemos que saber qué es normal en la boca, ¿ok? Y lo normal es que nosotros tengamos, cuando somos niños, una dentición primaria, luego cambia, pasamos por la fase de dentición mixta y luego una dentición permanente. Pero resulta que nosotros no podemos hablar del diente de forma aislada. No, eso está dentro de una boca, donde hay saliva, donde por esa boca ingresan diariamente alimentos y bebidas de forma continua y donde además tenemos hábitos asociados, como por ejemplo las personas que fuman tabaco o mastican tabaco o usan vapers o no, o un sinfín de hábitos, el que se come las uñas, el que no sé, el que se come el cabello, el que toma el jugo de limón, el que sale de copas los fines de semana, hábitos y conductas del ser humano que hace que la boca esté sometida siempre a muchos cambios. Entonces nosotros tenemos que recordar esto. ¿El ambiente bucal siempre es el mismo? No. Por lo tanto, lo que promueve que el paciente se enferme tiene que superar el cambio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo normal? Nosotros tenemos un diente que está continuamente bañado por la saliva. Esto que vemos aquí, el esmalte. Estructuralmente hablando, el esmalte está integrado por iones de calcio y fosfato, en su mayoría. Hay otros iones ahí presentes. Este esmalte está en boca y continuamente está bañado por la saliva. Entonces nos tenemos que preguntar, si yo tomo un cubo de azúcar y lo meto en un vaso con agua, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tarda el cubo de azúcar en disolverse en el agua? ¿Se va a disolver? Sí. ¿Llega un momento en que no se disuelve? Sí. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la concentración de azúcar en el agua es mayor a la del cubo que estoy intentando disolver. La saliva, en condición fisiológica, tiene iones de calcio y fosfato naturalmente, y es lo que nosotros escuchamos como capacidad buffer, capacidad amortiguadora o capacidad tampón de la saliva. El diente no se disuelve porque la saliva tiene muchos iones de calcio y fosfato, entonces el esmalte no se disuelve, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa entre el diente y la saliva? ¿Quién se forma sobre la superficie de ese diente? La biopelícula dental. Anteriormente a esta señora se le llamaba placa dental o placa bacteriana. ¿Por qué ya no se le llama así? Porque sabemos que en la biopelícula dental viven millones de microorganismos
que son bacterias y pueden ser otros tipos de microorganismos. Por eso ya no solamente se llama placa bacteriana, porque ahí está integrada por muchos microorganismos. Otra cosa, esa biopelícula, ¿de dónde vienen esos microorganismos? Los microorganismos forman parte de un microbioma conformado por estructuralmente bichitos, ¿verdad? Que viven allí. Ellos no llegaron de visita. No fue que nos infectamos como cuando nos resfriamos a causa de un virus. No nos dio hepatitis, no nos dio varicela. No es un virus extraño que lo adquirimos. No es COVID. Los microorganismos viven en esa microflora bucal. ¿Sí? ¿En qué momento entonces los microorganismos se vuelven patógenos? ¿En qué momento el microorganismo genera una lesión de caries? Bueno, ya les voy a explicar por qué. De momento tienen que saber que en la boca, al igual que en otras partes de su cuerpo, gastroesofágico, rectal, vaginal, encontramos microfloras. Nosotros coexistimos con microfloras que viven con nosotros. Cuando un paciente, por ejemplo, le puede dar una infección urinaria, bueno, porque hay un desequilibrio en la microflora, prevalecen unos microorganismos sobre otros y aparece la infección porque proliferan las bacterias. ¿Ok? ¿Qué tratamiento se le está dando actualmente a un paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro diarreico? Se le da probióticos, es decir, estos microorganismos que entran y compiten por un nicho ecológico, vamos a llamarlos microorganismos buenos, que entonces controlan el crecimiento de los microorganismos malos y vuelve todo al equilibrio. Resulta que en la boca ocurre exactamente lo mismo. La biopelícula dental que se forma sobre las estructuras dentales están en equilibrio y por esa razón todos tenemos biopelículas siempre en boca, siempre, ¿ok? Pero no toda es cariogénica o periodontopatogénica. En algún momento, esa biopelícula que está en equilibrio con la salud se daña, se vuelve peligrosa, induce la formación de una enfermedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la saliva? Que ya ella no llega libremente al diente, sino que esta biopelícula, que aparte se forma y va engrosándose con el tiempo, porque vamos a asumir que salimos de casa a las 7 de la mañana, y volvimos a llegar a las 10 de la noche. Resulta que en ese intervalo de tiempo nunca nos dio tiempo para cepillarnos y remover la biopelícula. ¿Qué pasó con esa biopelícula? Fue creciendo, el número de microorganismos en su interior se va multiplicando y aparte, ellos reciben el sustrato de la dieta. Todo lo que nosotros comemos, ellos lo utilizan también para sobrevivir. Entonces, dependiendo del sustrato, van a proliferar unos versus otros microorganismos. Cuando proliferan unos sobre otros, se produce el desequilibrio y es cuando hay más tendencia de la formación de la enfermedad. Pero entonces recordemos que todo esto que yo les estoy explicando tiene que ver con un ambiente biológico de la boca. Y ya sabemos que durante el día son muchos los cambios que la pobrecita boca recibe. Vamos nada más a imaginar cuántos cambios de temperatura ocurren en su boca al día. ¿Sí? Yo tomo agua fresquita, pero al cabo de 20 minutos me tomo un café que puede tener una temperatura, no sé, de 45 o 50 grados, por ejemplo. Tomo una crema o una sopa, pero entonces después mi postre es un helado o un flan y hay variabilidad de temperatura. Si a esto le sumamos que fumo tabaco o vapers, ya estos son otras modificaciones de temperatura y así sucesivamente. ¿Por qué les hablo de la temperatura? Porque es uno de los cambios que uno aprecia más fácilmente. Pero otra de las cosas que ocurren es los cambios en la acidez de la boca, es decir, variabilidad del pH.
Si estos cambios biológicos que yo les estoy mencionando, nos imaginamos cómo puede alterar un tejido duro del diente, que es el esmalte dental, entonces tenemos que saber que fisiológicamente, normal, ocurren eventos de desmineralización cada vez que ingerimos alimentos o bebidas, y es normal. Entonces, hay un equilibrio dinámico que ocurre en la superficie del diente entre desmineralización y remineralización cada vez que comemos. Si se imaginan estas rocas, ¿verdad? En la costa y ven el efecto del agua. El roce, la fricción del agua sobre la roca, la erosiona. Eso es un desgaste del mineral erosivo. ¿Lo podemos encontrar en boca? Sí. Pero la lesión de caries no es un desgaste promovido por una acción mecánica de fricción. No. ¿Ok? Ocurre porque este intercambio normal, ¿ok? Se ve modificada por la presencia de microorganismos que están adheridos a la superficie del diente y que tienen vida propia. Cuando estas biopelículas se rompe el equilibrio, ¿verdad? Entonces, entre la saliva y el diente hay una barrera biológica llamada biopelícula dental, que si tiene mucho tiempo de formación, la saliva menos entra en su interior. Aparte, los microorganismos que están allí aprovechan lo que vienen de la dieta, lo que comemos, y realizan sus propias funciones biológicas, como es el metabolismo del azúcar. Rápidamente se genera ácido y de allí la importancia de remover la biopelícula con cierto tiempo. ¿Por qué? Porque una biopelícula que está adherida firmemente al diente y aparte se está produciendo ácido continuamente, pues es lo que promueve esta desmineralización, que es lo que vamos a llamar lesiones no cavitadas de caries. Según la clasificación de IGDAS, sería IGDAS 1 o IGDAS 2, dependiendo si lo vemos antes de secar la superficie con aire o después. Entonces, ¿por qué hay eventos en donde se puede promover una desmineralización asociada al microorganismo? Para eso, les invito a revisar lo que es equilibrio ácido-base, lo que es la capacidad amortiguadora de la saliva, para que puedan comprender con exactitud que en algún momento el fluido de la biopelícula sufre una insaturación, es decir, pierde los iones de calcio y fosfato, entonces el esmalte se comienza a disolver. Lo que no pasa en condición normal, ¿verdad? Pasa en un momento donde ingerimos alimentos y comida. ¿Por qué? O bebidas. ¿Por qué? Porque hay microorganismos que los aprovechan al igual que nosotros para sintetizar ácido. Entonces, por esa razón, hay variabilidad del pH y este pH se asocia siempre a un evento de desmineralización. Gráficamente, entonces, el alimento es aprovechado por el microorganismo produce ácido, este ácido puede difundir dentro del esmalte, causar insaturación del fluido del esmalte o puede salir. Lo que tenemos siempre como punto benéfico es que la saliva siempre opera como un factor protector que evita, que trata de frenar el proceso de desmineralización. En condiciones fisiológicas, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que desciende este pH, gracias a la presencia de los ácidos que produjeron los microorganismos, el esmalte se disuelve parcialmente. Para eso, el pH de este microambiente tiene que ser de 5.5 aproximadamente. ¿Ok? Fisiológicamente hablando, la saliva y su capacidad buffer hace que al cabo de 20 minutos ya el pH vuelva a irse incrementando hacia la fisiología, que es lo que es el pH, el rango de pH fisiológico de 6.5 a 7.2 más o menos. Y en este momento ocurre una remineralización. Entonces, concluimos, cada vez que ingerimos alimentos, en el esmalte hay desmineralización y a los 20 minutos hay remineralización. Eso es un evento fisiológico normal. Entonces la pregunta está, si todo el tiempo el diente se disuelve y después se remineraliza, ¿por qué aparece una lesión de caries?
Bueno, la lógica que nos dice que tiene que disolverse muchas veces y que la remineralización no se da de forma total, sino parcial. Cuando se acumulan los eventos de desmineralización es cuando se instala la lesión de caries. ¿Ok? Entonces, fisiológicamente tenemos una patita carbonatada que es de forma hexagonal, a un pH bajo se desmineraliza parcialmente y luego a un pH fisiológico nuevamente y en presencia de iones, por ejemplo, el fluoruro que está incorporado en las cremas dentales, en enjuagues bucales o en chicles, que también tenemos xilitol, tenemos otros productos o agentes remineralizantes, pues promueve la remineralización del cristal. Y fíjense que esto ocurre en 20 minutos. Entonces, ¿por qué aparece la lesión de caries? La lesión de caries va a aparecer cuando hay un disturbio, una modificación en la biopelícula. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se describe en la actualidad la enfermedad? Es una enfermedad mediada por biopelícula. No hay lesión de caries sin biopelícula cariogénica. ¿Ok? No hay lesión de caries sin biopelícula cariogénica. Lo primero que se altera es la biopelícula. ¿Ok? Y va a estar modulada por la dieta, porque está descrito que a mayor consumo de carbohidratos y mayor frecuencia en la ingesta de carbohidratos, más ácida va a estar la biopelícula, mayormente van a proliferar estos microorganismos que viven en un ambiente ácido, pero que generan más ácido en presencia de carbohidratos. Y de esta manera entonces se mantiene lo que se denomina en la actualidad disbiosis. ¿Ok? Apunten todas estas palabras porque me gustaría que lo buscaran para que profundicen toda esta información. La enfermedad es multifactorial porque también influyen factores genéticos, factores conductuales, presencia o ausencia de fluoruro, presencia o ausencia de otros agentes mineralizantes. Es de naturaleza dinámica porque ya vimos que fisiológicamente hay remineralización y desmineralización del esmalte. Ya vimos que biológicamente hay siempre tendencia al equilibrio en el medio ambiente bucal. ¿Cuándo hay ausencia o desequilibrio? Cuando el paciente tiene hábitos que promueven los eventos de desmineralización. Entonces, dicho esto, esta es la definición de la enfermedad y este diagrama lo tienen ustedes en su guía, que fue propuesto por Feyer-Scott en 1997. ¿Ok? En la actualidad lo seguimos usando para explicar que esto es un evento multifactorial. Influyen muchos factores, pero básicamente a nivel biológico, ¿quiénes intervienen? Biopelícula y diente. Allí está el equilibrio y hay un equilibrio dinámico porque ingesta de alimentos baja el pH de mineralización. Se restituye el pH fisiológico y hay remineralización. ¿De quién? Del diente. ¿Ok? Pero que la presencia o ausencia de todos estos agentes biológicos pueden modificar el fluido de la biopelícula en un momento determinado. Y por eso es que se pueden prolongar los eventos de desmineralización. Si los agrupamos, entonces vamos a tener factores que protegen para que se instale la enfermedad y factores que son patológicos. ¿Cuáles son esos patológicos? Biopelícula cariogénica. ¿Qué tiene? Múltiples, se salen de control los microorganismos que son acidogénicos. Pero para que eso pase, el paciente tiene que tener una ingesta de azúcar muy elevada y muy frecuente para que ocurra la disbiosis de la biopelícula dental. En este sentido, entonces también se habla de que el desequilibrio que se produce en esa biopelícula es por la insuficiencia en la producción de sustancias alcalinas. Si hay microorganismos que sintetizan sustancias alcalinas, suben el pH y los otros producen ácido, bajan el pH. Pero si unos producen sustancias alcalinas y otros ácidas, se mantienen en equilibrio. Entonces tiene que producirse la ruptura de ese equilibrio para que se instale la cariogenicidad de la biopelícula. Por eso entonces la presencia o ausencia de sustancias que provienen de la dieta, que son utilizados por el microorganismo y que esto les da una capacidad para multiplicarse o reproducirse, es fundamental para la disbiosis.
Estamos expuestos, todos estamos expuestos al azúcar y cada vez más. Pero el azúcar tiene una acción cariogénica importante porque no solamente promueve la producción de ácido, sino que también modifica la matriz de esta biopelícula. El microorganismo, y el mejor ejemplo que tengo, aunque es un poquito grotesco, pero estoy segura que no se les va a olvidar más nunca, cuando ustedes en su baño tienen las juntas de los azulejos o baldosa, ¿verdad? Con el tiempo, ustedes ven una formación de una película que está allí. Esa biopelícula que se forma en el baño, ¿por qué se forma? Primero, porque está en un medio húmedo, hay agua. Y al haber agua hay nutrientes y hay microorganismos en todas partes, eso lo sabemos. Ella va cambiando de color. ¿Por qué va cambiando de color? Por el número de microorganismos y por los desechos que se producen allí. Y vemos, por ejemplo, que en el baño esa biopelícula está conformada en su mayoría por hongos y levadura. ¿Ok? Y por eso es que nosotros vamos al supermercado y compramos un antihongo y lo rociamos y eliminamos la biopelícula. ¿Ok? ¿Quién elimina la biopelícula en la boca? El cepillado ayuda a desorganizar. Pero sabemos que estructuralmente, cada vez que el paciente va a consulta, realizamos una profilaxis profunda, ¿ok? Profilaxis, después pulimos la superficie. Una vez que el paciente cierra la boca, inmediatamente se forma la primera fase de la biopelícula que se llama película adquirida. Inmediatamente los microorganismos vuelven. ¿Por qué? Porque ellos viven allí, pero una de las características de la biopelícula es que esta comunidad de microorganismos forma como un gel que los aísla del medio. Ese gel es lo que recibe el nombre de matriz extracelular. Esta matriz, cuando se forma en presencia de carbohidratos simples, fácilmente metabolizables por los microorganismos, se vuelve más densa. Y por eso es que el ácido que se genera en su interior permanece allí más tiempo en contacto con el diente. Entonces, esto es lo que pasa desayuno, almuerzo y cena. Lo que está por debajo de la línea roja es desmineralización del esmalte. Entonces, aquí, si sumamos desayuno, almuerzo y cena, y luego vemos los eventos de remineralización donde el paciente se cepilló después de comer, y todo fue normal. Pero ya sabemos que aquí en España nosotros tenemos aquí una merienda a la mitad de la mañana y una merienda a la mitad de la tarde. Lo sabemos. Y los múltiples cafés que nos podamos tomar durante el día. Y cuando estamos estudiando es peor. Siempre estamos comiendo, porque es una forma de no quedarnos dormidos, de estar alerta. Entonces, vamos a imaginar que en realidad esto es lo que pasa. Nosotros tenemos aquí múltiples oportunidades donde se baja el pH y si restamos la remineralización a la desmineralización no es suficiente. Y por eso es que se instala la lesión de carne. Entonces, en un paciente que consume muchas veces carbohidratos, modifica también la matriz. Y al modificar la matriz es como si estuviéramos colocándole un paraguas a la biopelícula para evitar que la saliva entre. Eso hace que esto permanezca ácido por más cantidad de tiempo. La disbiosis entonces se genera, aquí partimos de una biopelícula compatible con salud, ¿sí? La que tienen aquellos pacientes que no están enfermos por caries, que nunca en su vida han tenido lesión de caries, ¿ok? Ellos tienen entonces un equilibrio de microorganismos, una biopelícula que está en la boca, pero no es patógena. Vamos a asumir que ese paciente se mudó, descubrió los azúcares, se enamoró de la bollería española, entonces tenemos un exceso de azúcar a diferentes horas del día. Esto se considera un estresor. Y esto es lo que se denomina teoría ecológica de Marx, que también lo tienen en su guía. ¿Ok? El exceso de azúcar es un estresor. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una producción de ácido y modificación de la matriz que recubre la biopelícula. Eso hace que una biopelícula que tiene tendencia a tener un pH neutro, haya un cambio ambiental y haya un pH ácido por esta producción de ácido. Entonces, este pH bajo, ¿verdad? Por la producción de ácido,
genera un cambio ecológico. Los microorganismos que se adaptan a este pH bajo proliferan. Los que no pueden sobrevivir merman. Entonces, ¿quiénes proliferan? Los acidúricos y acidogénicos. Y de esta forma hay un cambio ecológico. Es como si nosotros nos vamos para Alaska de pronto y nos vamos 20 personas, de las cuales unos sufren de rinitis alérgica, otros no pueden soportar temperaturas bajo cero y nos morimos. ¿Y quiénes sobreviven allí? Los que logran adaptarse. Entonces, nosotros tenemos que visualizar la biopelícula y los microorganismos que habitan allí como una comunidad adaptable que se muda a Alaska continuamente y cambia de Alaska al desierto de Sahara continuamente. Cambian las condiciones ecológicas y ambientales, pero aquellos microorganismos que sobreviven, siguen produciendo ácido, son los que entonces promueven la disbiosis y hace que esa biopelícula pase de un estado de salud a un estado cariogénico. ¿Ok? Entonces, si resumimos todos los eventos, tiene que haber disbiosis de la biopelícula, tiene que haber suficiente producción de ácido y frecuente para que el esmalte se desmineralice. Entonces aquí este diagrama se rompe el equilibrio, ¿verdad? Y este circulito verde que ven aquí ya sería la instalación de la enfermedad de caries a causa de factores biológicos. Si a esto le sumamos toda la conducta, educación, clase social, ingreso, actitud que tiene el paciente, que quizás prefiere invertir sus ingresos en comprarse el último iPhone, pero no en comprarse un kit para cepillarse y meterlo en su morral, en su bolso, y llevarlo a todas partes para que cuando tenga oportunidad remover efectivamente esa biopelícula, ¿sí? Entonces, allí es cuando nosotros tenemos, y los higienistas, el asistente dental, tiene un papel fundamental en el control de la biopelícula en el consultorio. Entonces nosotros ahí tenemos que volvernos como vigilantes, policía, guardia civil, todos juntos, porque todas las enfermedades bucales que aparecen, a excepción de tumores, son dependientes de una biopelícula en disbiosis. Entonces, si nosotros promovemos la remoción efectiva de la biopelícula en nuestros pacientes, estamos controlando la enfermedad, yo creo que casi en un 80%. Ya el otro 20% corresponde a la modificación de hábitos y conductas, que es lo más difícil, porque tú al paciente le dices, es que tienes que dejar de merendar con azúcar y te van a mirar mal y te van a decir, no, yo no vengo más nunca para acá, porque aquí lo que hacen es llamarme la atención y me quieren cambiar la vida. No, nosotros tenemos que ser hábiles, pero sí tenemos que mostrarle al paciente que el azúcar es un estresor para que haya el disturbio en la biopelícula, ¿ok? Entonces, fíjense, el acúmulo de eventos biológicos, eventos químicos, que es lo que promueve la desmineralización del esmalte, los eventos acumulados en el tiempo de pérdida de mineral es lo que produce la desmineralización. Entonces, ¿es posible que esta desmineralización que se está produciendo no la veamos clínicamente? Sí, por supuesto. Nosotros vamos a tener ganancia, pérdida y no lo vemos. Y en el momento en que la vemos, ya quiere decir que la pérdida generó poros en el esmalte más amplios, más extensos para que yo vea esto como una mancha blanca confinada al sitio donde se retiene la biopelícula. Microscópicamente, estas son lesiones de caries y que no se ven clínicamente. ¿Ok? Y esto se produce porque estos son estudios de investigación donde tomamos los dientes, los evaluamos visualmente, dentro y fuera de boca, y luego los incluimos en un taco de acrílico, los cortamos con un macrotomo y los vemos al microscopio. Un poco para que vean la ilustración. Tenemos el diente fuera de boca, lo incluimos en acrílico, lo cortamos y esta es la imagen al microscopio. Fíjense que esto que ven aquí más denso corresponde a la desmineralización. Por supuesto, el tejido está más desorganizado y ofrece resistencia al paso de la luz, por eso se ve así. Estas lesiones no se ven clínicamente. La estamos viendo allí y se ve como si no hubiesen manifestaciones o alteraciones. Para que se vea clínicamente, fíjense,
tiene que alcanzar casi el límite amelodentinario. Este es esmalte y este es dentina. Este es el límite amelodentinario. Y ya en muchos casos se observa una respuesta del órgano dentinopulpar y solo así es cuando se ve clínicamente. Eso es producto de investigaciones que hemos hecho. Entonces, ¿cómo definimos la lesión de caries? La lesión de caries es un proceso dinámico localizado que se produce por un desequilibrio entre la superficie del esmalte y el fluido de la biopelícula. Se genera pérdida del mineral a nivel iónico. Y si esto avanza, entonces vemos cambios anátomo-estructurales. ¿Ok? ¿Las podemos detener? Sí. Entonces, esta imagen, que es muy graciosa, donde estamos viendo una lucha de bacterias y el sustrato que utilizan estas bacterias para generar el ácido, que es los azúcares, y vemos por el otro lado los factores protectores, que es la saliva o los agentes anticoriogénicos, luchando allí a ver quién gana. Pero si este desequilibrio se produce por un tiempo suficiente sin modificarse, entonces comenzamos a ver los signos clínicos de la enfermedad, que van del menos severo al más severo. De este no voy a hablar mucho porque esto lo vemos a kilómetros. Aquí, ¿qué tenemos que saber? Que una vez que el esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo, se ve afectado y el ácido logra generar poros a nivel subclínico, es una cuestión de tiempo para que el techo de la casa se caiga, se produzca una cavitación y allí entonces esto se invade por una biopelícula que aquí sufre modificación también ecológica y ambiental. Es como nos mudamos al desierto, pero ella se adapta. Es una estructura modificable e inteligente. Hay sinergia, hay una comunicación bacteria, microorganismo, hongo, levadura, todo existe y se llama quorum sensing. Eso está ampliamente demostrado. Las biopelículas se adaptan. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Removerla de forma efectiva. ¿Ok? Entonces, una vez que ocurre esto, la biopelícula en el interior de una cavidad pues progresa más rápido. ¿Por qué? Porque el esmalte era lo más duro del cuerpo y ya lo vencieron, se desmineralizó. Ya en el interior de la dentina la progresión es más rápida y violenta. ¿Sí? Y por eso es que nosotros tenemos que ser capaces de identificar esto, alertar a nuestro odontólogo y decir, este paciente está enfermo. Hay que atender las causas para que no se produzca esto. Lo bueno es que si detectamos esto, podemos desarrollar mecanismos remineralizantes para evitar que eso no progrese. ¿Cómo la vemos clínicamente? La podemos ver así, zona de mancha blanca, pero siempre en un lugar donde se retenga la biopelícula. ¿Ok? Superficie oclusal, por supuesto, a nivel de fosas y fisuras. ¿Por qué? Porque la biopelícula en disbiosis va a concentrarse aquí. Este esmalte se va a desmineralizar y se instala la lesión. Si progresa, por supuesto, se cavita, sigue la progresión y afecta tejidos más profundos como la dentina. Este es un diente que luego cortamos en sentido transversal y siempre se observa que a nivel subclínico la desmineralización es mayor que a nivel superficial. Sin embargo, estas lesiones, sin cavitarse aún, se pueden remineralizar y se puede hacer un tratamiento mínimamente invasivo. ¿Ok? Cuando vemos microcavitaciones, ya sí nosotros tenemos que evitar que esas lesiones sigan progresando y sobre todo que la biopelícula se aloje en el interior de esa cavidad. Existen métodos convencionales y no convencionales para visualizar la lesión, que también lo tienen en su guía. Por lo general, todos en el consultorio odontológico utilizamos el método visual. Y si tenemos duda para detectar la actividad de la lesión de carie, que lo vamos a hablar dentro de un ratito, tocamos. Pero a la hora de tocar tenemos que ser gentil con ese tejido. Mi recomendación, si ya vemos la lesión, no la tenemos que tocar. Si la podemos evaluar sin tocarla, es preferible, ¿ok? Porque muchas veces cuando colocamos el instrumento allí, generamos una cavidad iatrogénica. A nivel proximal, la vamos a encontrar sobre o por debajo del punto de contacto. En la imagen no hay diente vecino, por eso se puede visualizar su amplitud. Pero la mayoría de las veces nosotros tenemos que colocar
o generar un espacio clínico para poderla evaluar y visualizar mejor. A nivel de superficie libre, pero en posterior, fíjense, la zona de mayor vulnerabilidad va a ser la zona de retención de la biopelícula dental. Y muy importante con los pacientes que tienen mayor superficie de retención de la biopelícula cariogénica o disbiótica. Porque, por ejemplo, los pacientes con aparatología fija de ortodoncia, pues se incrementa la zona donde se puede retener la biopelícula en ausencia de un cepillado adecuado. Como les decía, para ver las lesiones, primero hay que hacer profilaxis, hay que secar bien la superficie con jeringa triple durante 5 segundos y no podemos utilizar ningún instrumento punta fina. Lo recomendable es utilizar la sonda de la Organización Mundial de la Salud, WHO, por sus siglas en inglés, WHO, ¿ok? Si utilizamos instrumento filoso, esto está visto por microscopía electrónica, fíjense, eh, al generar una fuerza con instrumento filoso, esta es la lesión, se las voy a describir aquí, mira, todo esto es la lesión, la desmineralización. Si yo ejerzo fuerza, pues provoco la cavitación y en ese caso el paciente no tiene la culpa es nuestra por realizar una exploración inadecuada, ¿ok? Como les decía entonces, en todas las lesiones no cavitadas tenemos que ser más cuidadosos aún. Si esto no se modifica, los agentes causales, la lesión de caries progresa y avanza en el tiempo y va a depender de un paciente a otro de acuerdo a sus hábitos, a cada cuánto come, cuáles son sus hábitos de comida. ¿Y qué me refiero con esto? Yo puedo tener un pastel y hay personas que se sientan a merendar, se comen la porción de pastel y tardaron 6 minutos. Esos son 6 minutos con el pH bajo, ¿ok? En teoría, si yo me levanto, voy al baño y me cepillo, interrumpo ese proceso de formación de la biopelícula dental y la formación de ácido subsecuente, ¿verdad? Pero vamos a asumir que yo estoy trabajando aquí y estoy preparando la clase para ustedes y yo tengo el pastel aquí. Entonces yo me como una cucharada del pastel y sigo. A los 20 minutos, otra cucharada. Y quizás estuve 3 horas comiéndome un pastel mientras hacía esto. Esos son 3 horas con pH bajo. Entonces, no es lo mismo que yo le pregunte al paciente, ¿usted qué merienda? A preguntarle, ¿usted qué merienda y cómo lo merienda? ¿Cuál es su hábito? ¿Cuánto se tarda? ¿Con qué lo combina? Va caminando y utiliza y se compra esas que yo he visto muchísimo. Aquí los adolescentes consumen mucho de estos regaliz. Entonces tienen el paquete de regaliz y van y pasan horas comiendo regaliz. Esos son los peligrosos, ¿ok? Entonces, ya con estos tips para la identificación clínica, pasamos a la acción. ¿Cómo identificamos la lesión? Ya conociendo que los estadios más tempranos de la formación de la lesión no los podemos ver. Por lo tanto, tenemos que afinar muy bien el ojo para verlo. Por lo tanto, lo primero es limpiar. En una superficie que tiene biopelícula no podemos detectar la lesión porque siempre va a haber una asociación. La lesión va a formarse donde se retiene la biopelícula. A nivel de superficies libres, en el tercio cervical. A nivel de superficie oclusal, en surcos y fisuras. A nivel proximal, por arriba, por debajo del punto de contacto. ¿Ok? Y allí es donde tenemos que buscar la lesión de caries no cavitada. ¿Sí? Que es lo que les acabo de decir. Buscar estas zonas retentivas de biopelícula y allí es que vamos a buscar las lesiones. Mírenla. ¿Ok? Sí, no podemos ver interproximal porque el diente vecino está allí. Generamos un diastema provisional que puede ser con un elástico de ortodoncia. ¿Ok? Y listo. Pero para evaluar, clasificar si es más severo o menos severo, tenemos que tener criterios de evaluación claros. Para eso utilizamos IGDAS o IGDAS modificado, en la cual vamos a observar, fíjense, la severidad va del grado 1 al grado 6. ¿Qué es un diente sano? Un diente sano es aquel que no muestra alteración ni en la translucidez del esmalte, ni en la birrefringencia, ni en la coloración después de secar la superficie durante 5 segundos, sea dentición primaria o dentición permanente. ¿Ok?
el esmalte está sano. Mucho cuidado con los efectos visuales. A veces cuando utilizamos el espejo aparece un brillo en la superficie que decimos, ¿esto es una mancha blanca o está brillando? Entonces en ese caso proyectamos la luz de diferentes ángulos con el espejito bucal. Si desaparece, entonces era un efecto visual. ¿Sí? Si permanece, entonces lo más probable es que sea una lesión de caries. También podemos hacer ese diagnóstico diferencial considerando la zona en la que se retiene de biopelícula. Por lo tanto, si nosotros vemos un brillo aquí en el borde incisal o en la cúspide, ahí sabemos que no se va a formar la lesión de caries. Se va a formar a nivel cervical, porque allí es donde se retiene la biopelícula cariogénica. Importante con esos criterios que ya están en desuso, que nos decían que un surco pigmentado era una lesión de caries. Eso es falso. Y ahorita eso no se maneja de esa manera. Un surco profundo ya había que tallar y restaurar. Falso. También eso está, ya ese paradigma se rompió hace mucho tiempo. ¿Ok? Y tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial con manchas extrínsecas. Ustedes saben, pacientes fumadores, tomadores de vino, de cola oscura, que pueden causar pigmentaciones exógenas. O, por ejemplo, en este caso, esta es una biopelícula cromógena, que lo vemos mucho en dentición primaria, donde esa biopelícula hay microorganismos que producen hierro y por eso es que se pigmenta. Lo bueno en este tipo de pacientes es que los que tienen esta biopelícula por lo general están libres de lesiones de caries. Y por supuesto hacer diagnósticos diferenciales con otros defectos del desarrollo del esmalte. Entonces, ¿cuándo comienzan a ocurrir las alteraciones? El código 1 es una opacidad que está bien circunscrita alrededor de la fosa y la fisura, ¿verdad? Sea donde esté ese reparo anatómico, ¿ok? Entonces, la circunscribe. Vemos un halo de desmineralización que puede ser blanco o puede ser marroncito, como vemos aquí en esta foto. Pero siempre tiene que haber zona de desmineralización blanquecina, color tiza, color blanco papel. Pequeñita, no debe superar el milímetro de extensión. Acuérdense que la fisura se forma por las paredes que la conforman. Entonces, ¿dónde vamos a buscar la desmineralización? En la pared, ¿ok? Como les dije. La opacidad grado 2 de IGDAS ya tiene mayor extensión y la podemos ver sin secar la superficie dental con aire comprimido durante 5 segundos. Esto ya me dice que hay una mayor incremento de la desmineralización y por supuesto de la opacidad. El código 3 de IGDA ya hay una microfractura del esmalte sin exponer la dentina. El código 4 es la pesadilla de todos los odontólogos, donde vemos una sombra subclínica que puede ser marrón, verde, azul, negra, pero que vemos una superficie aparentemente intacta, pero vemos esa sombra allí que no sabemos por dónde entraron ni dónde se produjo. Y ya el código 5 y 6 de IGDA son las cavitaciones. Si es más extensa y abarca tejidos más profundos, es un código 6, pero si ya tenemos aquí una cavidad con dentina expuesta, es un 5. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto es un 5 y esto es un 5. Esto es un 6. ¿Estamos? Entonces, todo esto lo van a... existen el manual la guía ICCMS, se la puedo hacer llegar a la doctora Mónica para que se las transmita. Y es muy fácil de leer y nos permite estar actualizado en todo lo que supone la detección y el abordaje contemporáneo de lo que es esto. Por supuesto, la guía me le da nombre y apellido a las lesiones observables. Agrupa el código 1 y 2 de IGDAS y le dice lesión leve de caries. Agrupa el código 3 y 4, le dice lesión moderada de caries y agrupa el código 5 y 6 y le da el nombre de estadio severo de la lesión de caries. Esa es la progresión tras la evaluación visual. ¿Ok? Nosotros a nivel de superficie interproximal debemos complementar esa evaluación con radiografías con aleta de mordida o coronales. ¿Ok?
Y allí entonces tenemos que solapar las informaciones. Esta información también la tienen en la guía ICCMS, ¿ok? Donde de acuerdo a la extensión observable en la radiolucidez, que se asume que es promovida por la lesión de carie, la desmineralización, entonces fíjense, cuando tenemos la radiolucidez en la parte externa del esmalte, llegando al límite amelodentinario, o en el primer tercio de la dentina, todo esto se corresponde con la evaluación clínica de IGDAS 1 e IGDAS 2, ¿sí? Y radiográficamente lo podemos observar así. Cuando ya estamos hablando de IGDAS 3 o 4, ya la radiolucidez alcanzó el tercio medio de la dentina. Y ya en estadios cavitados, pues por supuesto, ya la radiolucidez es más extensa y abarca. Este es el diagrama que utilizamos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? Donde vemos en superficies oclusales y libres cómo se puede manifestar la lesión y la correlación con la imagenología radiográfica, ¿ok? Y hay un árbol de decisiones que, dependiendo de lo que vamos observando, nos ayuda a estandarizar el proceso. Es decir, lo primero que vamos a hacer, limpiamos y secamos. Y nos preguntamos, ¿existe cavidad sí o no? Si existe cavidad, o es ICDA 5 o ICDA 6. Si no existe cavidad, volvemos a secar, ¿sí? ¿Hay sombredentina o hay microcavitación? ¿Se ve dentina o no se ve? Entonces allí o es ICDAS 4 o ICDAS 3. Si no hay cavitación, entonces vemos la lesión no cavitada, si se ve seco o si se ve húmedo. Si yo tengo que secar para poderla ver, es ICDAS 1. Pero si se ve a simple vista, es ICDAS 2, pero no puede estar cavitada. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda en lo que es el proceso de la observación a sistematizar para hacerlo más rápido. ¿Ok? Entonces, fíjense, esto no son lesiones de caries, son defectos del desarrollo del esmalte que se pueden confundir con lesiones de caries y por eso tenemos que poner mucho cuidado, porque fíjense que casi todas aparecen en una zona de la superficie del esmalte no asociada a biopelícula. Entonces esa le puede ayudar a discernir. Por supuesto, también existe clasificación, al igual que la clasificación de las lesiones coronales asociadas a restauraciones o sellantes, y el manual ICCMS tiene todas estas clasificaciones. Porque yo puedo tener una restauración con cualquier material dental y tengo que evaluar la pared dental para saber si hay ciertamente lesión o si solamente estamos hablando de una restauración defectuosa, ¿ok? Que es muy frecuente. Por último, la actividad de la lesión de caries dental nos lo muestra también el manual ICCMS y nos especifica que nosotros podemos hacer diferencia de cuando una lesión está activa o inactiva. Si una lesión está inactiva, quiere decir que el paciente ya controla un poco las causas y ya detuvo la progresión de la enfermedad. Es diferente a todos los procedimientos y tratamientos causales y sintomáticos que tenemos que hacer en un paciente en presencia de una lesión de caries activa. ¿Ok? Cambia por completo el plan de tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos identificar la actividad? En función de la localización y el aspecto. Si está localizado en un sitio retentivo de biopelícula, está activa. Pero si ya en este caso esta lesión se formó cuando ese diente estaba emergiendo a cavidad bucal, ¿ok? Y una vez que alcanzó el plano oclusal, quizás el paciente se cepilla mejor por aquí, pero aquí en el cuellito no se cepilla. Entonces, en el cuello del diente hay una lesión activa que aquí está más delgadita, fíjense, la extensión, y aquí está más gruesa. Estas lesiones a este nivel están activas, pero ya esta está inactiva. Y lo otro es el aspecto. Si yo veo una lesión que está lisa y lustrosa, brillante, ya ocurrió una remineralización de esa superficie. En cambio, si yo la veo opaca y rugosa, sin tocar, fíjense que yo digo ver, ¿ok? Entonces, esa lesión está activa. Bien, ahora, tengo dudas. Hice la anamnesis del paciente. Él me dice que come mucho dulce, que lo come a deshoras, que hace como 3 meriendas o picoteo y tal. Entonces ya eso me da luces a mí sin ver la boca del paciente que ahí hay un disturbio. ¿Ok? Ok, voy a buscar lesiones.
y necesito tocar. Bueno, gentilmente toco con una sonda periodontal o con cualquier instrumento con extremo redondeado sin ejercer presión, para que no se les olvide, como el aleteo de una mariposa, así, con esa presión, suavecito. Primero identifico una zona del diente que yo sé que no tiene lesión, que está aparentemente sano. Toco, ¿verdad? Esa zona y hago memoria táctil. Y después me voy a la lesión y toco. ¿Se parece o difiere? Ya hice previamente esa memoria táctil. ¿Estamos? Entonces, fíjense que eso les puede dar algunas luces respecto a la identificación. La actividad no solo se mide en la lesión no cavitada de caries, IGDAS 1 y IGDAS 2, no, también se mide en las lesiones cavitadas. Lo mismo, localización y aspecto. Si la cavidad conserva en su interior las condiciones, nunca se va a inactivar. En cambio, en este diente vemos que ya aquí, eso es una cavidad expulsiva, por ahí pasa la lengua, pasan los alimentos, pasa la saliva, no se retiene nada en su interior, no es retentiva, no hay un agujero, ya se abrió, ¿ok? Entonces fíjense que aquí ya esto se detuvo, se inactivó. Aparte, según el aspecto, vemos que este tejido, aunque haya cambio de coloración, nos dice que si se ve lisa y brillante, está inactiva. Y si se ve rugosa y opaca, está activa. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a registrar en el odontodiagrama, odontoperiodiagrama, historia digital? Como ustedes quieran, pero existen colores específicos. Para IGDAS 1 y 2, amarillo. Para IGDAS 3 y 4, naranja. Y para IGDAS 5 y 6, rojo. Si vamos a colorear. Y siempre, siempre, siempre tenemos que poner A o I si está activa o inactiva. Métodos auxiliares, sí. En este caso, fíjense que esta es una publicación que hizo CESPO aquí en España, donde dice que nosotros podemos utilizar pruebas complementarias como QLF para evaluar superficies lisas, como Diagnoden para evaluar superficies oclusales o Diagnocan para sustituir las radiografías de aleta de mordida. Y estos todos son métodos que tienen el mismo principio, que es incidir la superficie del diente con un haz de luz y evaluar cambios que son cuantificables de acuerdo al tipo de aparato. En este caso vemos aquí el QLF, fíjense, donde se visualizan entonces manchas que quizás visualmente pues se solapan o no lo podemos ver con exactitud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, buscar bien y siempre tratar de establecer una asociación directa entre la anamnesis del paciente, el llenado de la historia clínica, con los hallazgos clínicos observables. Por último, está en su guía, y es mi deber mencionárselo, todo lo que corresponde a la evaluación de riesgo del paciente. Y la evaluación de riesgo del paciente es poner en práctica un instrumento que me permita clasificar si ese paciente está alto, bajo o mediano riesgo de tener futuras lesiones de caries. Existe el Cariogram, que es un software digital, y el que ustedes tienen en la guía es el Cambra, que es el que suelo utilizar yo en mi consulta. Hay dos instrumentos, uno para niños de 0 a 5 años y otro para niños mayores de 6 años, que también es el mismo que se aplica para los adultos. Si ustedes ven aquí, tenemos hallazgos clínicos y radiográficos, tenemos evaluación de agentes patológicos, si están presentes o no, y factores protectores. Entonces, todo lo que hemos discutido el día de hoy simplemente se agrupa, se cuantifica y se saca un total. Por lo general se suma este más este y se les resta este. Y luego, en base a una escala, podemos entonces determinar el riesgo al paciente y saber de qué forma vamos a establecer las sugerencias o plan de tratamiento en combinación con el médico tratante, con el odontólogo tratante. Pero, ¿dónde está su participación como higienista? Promover consejos útiles para remover de forma efectiva la biopelícula dental y modificar la dieta cariogénica. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta.
¿Escucha, doctora? ¿Los ve y los escucha, los chicos? Sí, ¿verdad? Está- Sí, ¿me escuchas? Sí. Los chicos tienen una pregunta. Mi pregunta es si entonces hay que cepillarnos los dientes enseguida después de comer o hay que esperar al menos 30 minutos en cuanto al pH de la saliva. Eso es un mito. Vale, Esperar 20 minutos es un mito. ¿Dónde se recomienda que el paciente espere 20 minutos? En el paciente que tiene hiposalivación. Pero un paciente que tiene un flujo salival normal tiene una capacidad amortiguadora lista para reaccionar a los cambios químicos, térmicos, de pH, ¿sí? Entonces, eso de esperar es un mito. No sé quién lo inventó, pero ya lo hemos debatido incluso con evidencia científica que hizo la doctora Constanza de Chile. ¿Ok? La pueden buscar en Instagram y ella tiene incluso una publicación sobre eso. Hizo un live donde explica las bases científicas de no hay que esperar. Yo nunca he estado a favor de esperar porque eso es como subestimar la capacidad de la saliva. Ahora, si tenemos un paciente adulto mayor que farmacológicamente genera los medicamentos hiposalivación, allí sí vamos a controlar qué come, ¿ok? Si come, por ejemplo, alimentos muy ácidos, jugo de naranja, jugo de limón, ¿sí? Entonces, si no tenemos saliva, sabemos que ahí se va a producir una desmineralización erosiva. ¿Se acuerdan de la piedra y el mar? ¿Ok? No hay microorganismos, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo porque es lo que les decía, no solamente hay que evaluar el diente, sino dónde está el diente y las características de ese paciente, porque hay pacientes, por ejemplo, muy mayores, 80, más de 80 años, que a medida que envejecemos, ustedes saben que hay una degradación glandular de las glándulas. Eso quiere decir que a ese nivel producimos menos saliva. Entonces tenemos que acompañar al paciente. Si detectamos cuando estamos haciendo la evaluación que ese paciente tiene la lengua seca, las mucosas secas, entonces ustedes tienen que apuntarlo y decir, mira, a este paciente quizás hay que darle indicaciones para una sobrehidratación o que utilice saliva artificial. ¿Me explico? Entonces, en ese paciente, en ese momento, ahí sí le decimos, espera después de comer ciertos minutos, porque sabemos que se puede producir algo. Pero en un paciente joven con unas glándulas en correcto funcionamiento, mira, no hay que esperar, porque la saliva va a encargarse de eso. vale, de acuerdo, gracias. ¿A ti? ¿Alguna otra pregunta? Vale, yo tengo una duda. ¿Se me escucha? Sí, Ah, vale. Entonces, una caries activa es una caries que se encuentra en una zona retentiva y que, por ende, pues va creciendo. Y una caries inactiva es una que se encuentra en una superficie lisa, por ejemplo, que no va reteniendo más. sí. Por ejemplo, yo tengo una superficie lisa, vamos a llamar vestibular. ¿Dónde se te retiene la biopelícula en esa superficie? En el tercio cervical. Allí puede aparecer la lesión, dado el caso de que la biopelícula de ese paciente esté cariogénica, ¿sí? Pero nunca vas a encontrar la lesión en el borde incisal. Allí sí no. Porque la acción masticatoria, los movimientos masticatorios, el roce de los carrillos, de la lengua, generan una autoclisis, o sea, hay un autolavado. A medida que hablamos, a medida que respiramos, que deglutimos, el roce hace que hayan unas superficies dentales más vulnerables que otras. Si lo ven bien, la superficie lingual de los incisivos inferiores no desarrollan lesiones. ¿Por qué? Porque la lengua siempre está lavando allí la retención de biopelícula, ¿sí? Y aparte tenemos la salida de las glándulas sublinguales y labiales justo a ese nivel. Entonces es una zona como protegida. Pero vamos a darle la vuelta. ¿Por qué el acúmulo de
cálculo dental o sarro ocurre en esa zona? Precisamente porque hay pacientes, los que son generadores de cálculo, es porque tienen un exceso de calcio y fosfato, no hay proteínas que acomplejen ese calcio y se van precipitando en la biopelícula que está en la superficie lingual de los incisivos inferiores. ¿Lo ven? Entonces, cada vez que vean un hallazgo, ustedes siempre pregúntense, ¿qué cambio fisiológico se volvieron patológicos? ¿Sí? En el paciente. Y de esa forma pueden dar mejores indicaciones al paciente, ¿sí? Gracias. A ti, ¿cualquier otra pregunta? Creo que no tenemos más dudas. Ni preguntas de parte de los chicos. Vale. Le agradezco nuevamente entonces su participación, estar hoy con nosotros aquí compartiendo esa información tan importante sobre las lesiones de caries, cómo identificarlas, cómo diferenciarlas, cómo se producen. Creo que tenemos una duda. Ajá. Has dicho que la saliva tenía una capacidad de Buffer, buffer tal cual son. doble F. Ok, eso es en inglés. La traducción es capacidad amortiguadora o también lo puedes encontrar como tampón. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, Listo, doctora. Muchísimas gracias entonces por su participación. Súper interesante. Yo creo que fue enriquecedora y que todos acá quedamos bien complacidos con esa ah, qué actualización. bueno. Había muchas cosas que había que actualizar, sobre todo la parte de detección de caries que ellos van a ver, las clasificaciones, cómo verla, y como dice usted, a veces las que no se ven tan claramente como las cavitaciones grandes son las más difíciles de diagnosticar. Entonces, Sí, agradecemos nuevamente su participación y esperamos tenerla personalmente, presencialmente, que viaje de Madrid y nos acompañe para la con próxima gusto, clase. con La gusto. doctora también Mira, tiene una clase muy buena de fluorosis así. dental. Esperamos concretar Mónica, una próxima visita. gracias. Dos cosas. La primera, para el curso que tienes online, diles que pueden hacer todas las preguntas a el Instagram por mensaje privado. Ok, le Porque comentaremos no entonces en el quisiera grupo. que ese grupo, si se genera preguntas, sabe, quedar sin el feedback. Ok. Y lo otro es que te voy a mandar un enlace de práctica de detección de lesiones a través de fotografía, Ah, que eso está muy bueno. sí, es el que yo utilizo con los chicos en la UCB y si les puede servir a ellos, pues la pueden utilizar sin problema. Claro, Tienen que ingresar con una cuenta de Gmail al Google Form y llenar el formulario donde van identificando cada una de las lesiones y luego al finalizar el formulario les dice cuáles son las que se equivocaron y cuáles no. Entonces, bueno, por allí es lo que les puedo dar de apoyo. Aparte, entonces te envío la guía ICCMS para que se las hagas llegar. vale. El formulario que tú dices de las preguntas, él tiene su autoevaluación. Sí, Al final les dices que respondieron bien y que respondieron sí, mal, ¿cierto? sí. Genial. Lo hace el mismo formulario, pero le sirve para estudiar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias entonces. Que tengan buen día y buen inicio de semana. Igual, Hasta igual luego. para todos. Chao, chao, gracias.